de creer, tiene alcanza, es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Si Esta semana yo quería poder conversar con ustedes en esta serie acerca de cómo todos estos principios que se aplican a nosotros nos llevan a nosotros a tener una actitud de vida nuestra. Es decir, esos principios en la Escritura nos motivan a nosotros a vivir de cierta manera como un discípulo de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien más que tú necesitas que tenga esta actitud de vida? ¿Qué pasa cuando esto que tú has recibido, esta actitud que tú tienes, tú necesitas que realmente también la tenga alguien más aparte de ti? Tú tienes esa persona, conoces a esa persona que tú sabes que necesita esta relación con Jesús, que necesita esa fe que tú tienes y buscar la forma en la cual se pueda compartir esto que Dios ha colocado en ti, esta opción de ser un discípulo. Porque muchas veces cuando alguien se acerca a Cristo, una de las preguntas que alguna vez en su vida tienen que haberle hecho es: ¿qué te prohíbe tu religión? ¿Sí o no? ¿O qué no te dejan hacer en tu iglesia? Porque la gente tiene estos preconceptos que lo bloquean de acercarse a Jesús, aunque realmente necesitan un milagro. Les da vergüenza ser juzgados por su condición. No, ¿y qué van a decir de mí si yo he sido esto, aquello? ¿Qué van a decir de mí en la iglesia cuando se enteren? Póngase un momento a pensar, ¿cómo estaba usted antes de conocer a Jesús? ¿Cómo se sintió la primera vez que vino a la iglesia? Y que vio al hermano de al lado que temblaba. O a lo mejor le pasó que llegó y el de atrás le hablaba en lenguas. ¿A quién le pasó? Y entonces usted no sabe si al de atrás le está pasando algo, si hay que llamar a un médico, porque como no tiene idea. Entonces la gente tiene muchas veces estos bloqueos y no se acercan porque no saben bien cómo es la relación con Jesús, cómo es esto de acercarse a Jesús. Pero todos necesitan un milagro. Ahí había un hombre que tenía una necesidad de un milagro. Un hombre que necesitaba una obra de Jesús, que necesitaba que Él se moviera en su vida de una manera particular, pero estaba imposibilitado de llegar ante Él. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Le hago una pregunta, ¿este hombre necesitaba o no un milagro? Pero no podía acercarse a Jesús. Él definitivamente necesitaba un milagro de parte de Dios, pero él no podía llegar por sus propios medios. Entonces, imagínese por un momento esta verdad. Imagínese por un momento cómo se sentía este hombre. Hay veces que nos da vergüenza venir a la iglesia, o hay veces que decimos, uy, no, ¿qué se va a decir de mí? ¿O será? Imagínese cómo se sentía este hombre bajando por el techo. En medio de la reunión estaba lleno y Jesús estaba enseñando ahí adentro. Yo me imagino, me gusta imaginar muchas veces las cosas en la Escritura. Jesús estaba en toda la onda enseñando con poder y de repente ¡prá! El techo. Y se quedan todos mirando el techo y de repente el paralítico bajando. Pónganse un momento en cómo se puede haber sentido la vergüenza de este hombre. Ni siquiera podía saludar, decir hola, no podía. Era paralítico y estaba en el lecho y venía bajando. Y mirando a todos, buenas noches, sí, disculpen, permiso. Después te arreglamos el techo, discúlpenme. Jesús, perdón la interrupción. Ni siquiera se puede ir corriendo. Imagínense la vergüenza de ese hombre. No es mi culpa, es de los 4 de arriba.
pero él necesitaba un milagro. Por más que tenía el deseo, por más que tenía el anhelo, él no podía llegar a Jesús. Muchas veces las personas tienen una carga tan grande, tienen frustraciones tan grandes, que se imposibilitan de acercarse a Jesús y necesitan que alguien lo lleve literalmente cargado. Y a lo mejor a usted le pasó que para poder llegar a Cristo, alguien lo tuvo que, como se dice en el argot popular, tuvo que arrearlo para traerlo a la iglesia. Casi que de la oreja. Este hombre no tenía cómo llegar a Jesús, pero definitivamente necesitaba el milagro. Miren lo que sucedía en el verso 4. Y como no podían acercarse a él, hablando a Jesús, o sea, se refieren a Jesús, no podían llegar a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Como se dieron cuenta que no lo podían meter por la puerta y se dieron cuenta que no entraba por la ventana, no se les ocurrió mejor idea a estos amigos que hacerle un hueco al techo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús podía hacer un milagro. Sabían que él necesitaba de Jesús. Entonces lo agarraron, fueron a la casa del paralítico. Tranquilo, mijo, no se mueva, nosotros lo llevamos. ¿Qué se va a mover si es paralítico? Entonces lo cargaron y se lo llevaron. Y se lo llevaron para allá. Y pónganse a pensar en este hombre cuando lo empezaron a subir al techo. ¿Qué van a hacer estos cuatro? Tranquilo que te vamos a bajar por el techo. ¿Por el techo? Sí, aquí ahorita le hacemos una entrada, un tragaluz al vecino. Y por ahí lo bajaron. ¿Cómo actuamos nosotros frente a los obstáculos? ¿Usted es de los que se da por vencido? ¿O es usted a lo mejor se detiene por el qué dirán? No, y ¿cómo voy a hablar en la oficina? Que eso es hermanito. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el jefe? ¿Qué dirán? Entonces usted es esos cristianos submarinos. Aparece el domingo, luego se sumerge, no se sabe nada de usted hasta el próximo domingo. ¿Qué van a decir de mí? O se pone excusas como sus limitaciones. ¿Y cómo voy a predicar yo? Si yo no predico gracioso como el pastor Carlitos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué digo? Y se siente que no puede, pone excusas. O a lo mejor usted piensa y dice, ¿y cómo voy a hacer yo, pastor? Eso no se puede. En mi trabajo trabaja el hombre más bravo del Ecuador. Es dificilísimo. Le digo buenos días y se pone bravo. Entonces, ¿y cómo le predico? Entonces usted ve, ahí está la oficina del hombre. Entonces se compra un tratadito, o sea, unos papelitos para evangelizar. Ay, Señor, sí le predico. O sea, como el chavo, ¿verdad? Pase, ahí le tira el tratado y dice, Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra. Tócalo. Y le da temor, piensa que no tiene las expresiones, que usted no sabe el lenguaje evangélico o alguna otra cosa en sus limitaciones de que no puede hacerlo. El mensaje de Jesús es tan sencillo, es tan llamativo, que dice la Escritura que los niños querían acercarse a Él. Pónganse a pensar un momento en eso. Jesús tiene que haber sido recontra divertido para que los niños quieran estar con Él. Se requiere de esfuerzo, se requiere de correr riesgos, se requiere de correr una milla extra cuando queremos ver un mover sobrenatural en la gente que amamos. Pero sobre todo, lo que más se requiere es fe. Verso 5, Marcos 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que cuando abrieron el hueco y lo bajaron, detiene la atención de Jesús y dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico. Al ver Jesús la fe de los cuatro del techo, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da este hecho tan particular de que al ver la fe de los otros, Jesús le habla al paralítico? Porque en ese momento la fe de estos cuatro era tan grande, era lo suficiente para decir, mira hermano, nosotros tenemos que llevar donde Jesús, porque Jesús de que lo sana, lo sana. Así que tranquilo, no se mueva, aquí vamos. Y se lo llevaron para allá. Y como sabían y estaban tan seguros dentro de sí que Jesús lo iba a sanar, le abrieron un hueco en el techo y lo bajaron y lo metieron porque Jesús lo tenía que sanar, porque ellos creían.
Al ver Jesús la fe de estos hombres, dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Se queda cautivado y dice, ¿cómo les voy a dañar la fe a estos cuatro? Yo tengo que hacer algo con el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora usted dice, ¿por qué no lo sanó primero? Si usted se va al contexto histórico y sigue leyendo luego los pasajes, muchos de los pecados, muchas de las enfermedades se creían antiguamente que eran producto de un pecado. Y si este era paralítico, era recontra pecador. Entonces mire lo que dice la Escritura en el verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, como en la cultura se enseñaba que el pecado producía enfermedad, al decirle a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados, lo primero que está haciendo Jesús es quitarle la culpa a ese hombre. Le dice, tranquilo, tus pecados te han sido perdonados, ya no necesitas sentirte un enfermo, porque te he perdonado. Los escribas cavilaban en sus corazones y murmuraban acerca de Jesús y decían, ¿y este cómo así perdona pecados? Pues, si solo el que perdona pecados es Dios, porque todavía no habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Y les hace una pregunta, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tus cosas. Yo le hago la pregunta, ¿qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Cómo prueba, pues? ¿Acaso Jesús le expendió un certificado de pecados perdonados? Aquí Jesús en la ciudad de Nazaret, de Capernaum, le extiende un certificado de pecados perdonados. Aquí tiene mi hijito. ¿Cómo prueba? Pero si le decía levántate, se tenía que levantar. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Dice Jesús. Si venía cualquiera y le decía, tus pecados te son perdonados, ¿cómo prueba que era mentira? No hay cómo. Por eso dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o hacer que se levante? Es más fácil decirlo, pero no hacerlo, porque para perdonar pecados necesitaba ser Dios. ¿Sí ve cómo lo planteó Jesús? Les deja la pelota en la cancha y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir esto o hacer esto? Ninguna de las dos es tan fácil como parece, aunque decir tus pecados te son perdonados parece fácil. Por eso continúa Jesús y les dice en el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde se habla de la fe del paralítico? Él podría decir, a mí me trajeron. Eso es como cuando viene a la iglesia y dice, ¿usted va a casa de fe? No, a mí me trajeron. Vengo con fulano, a mí me trajo. Me dijo que íbamos al cine, pero aquí estamos. Pero al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, ¿cómo los voy a dejar solos? ¿Cómo los voy a dejar en banda? ¿Cómo no voy a hacer algo si estos creen que yo puedo hacer algo con el paralítico? Le quita la culpa y luego le dice, toma tus cosas, levántate, vete a tu casa. Ni siquiera le dejó terminar de escuchar el mensaje. ¿Qué desató esta sanidad y todo este mover? No fue el paralítico. Fue la fe de 4 amigos que le dijeron a este, Jesús tiene que hacer algo contigo.
Así que vamos a verlo. No se mueva, nosotros lo llevamos. ¿Qué tanto estamos creyendo que Jesús tiene poder para provocar un milagro en la vida de alguien más que no somos nosotros? ¿Qué tanto estamos creyendo que aún Jesús puede hacer algo con esa persona que usted dice está bien difícil que alguien pueda hacer algo al respecto? Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado instrumentos para animarnos a nosotros, para creer. Pero vas a necesitar creer que aún Dios puede hacer algo con alguien más y que se desate un milagro para alguien más. Pero es necesario que hoy se aumente tu fe para que cuando traigamos ante Jesús a nuestros amigos o familiares, haya tanta fe en nosotros que ellos puedan recibir su milagro a causa de tu fe. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Te voy a invitar a que se ponga de pie. Cree, todo es posible. Nada es difícil. La victoria está en ti. Si hoy tú puedes creer, todo es posible. Nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe.